las cifras que da a conocer ayer el Coneval, en donde dice que la población en situación de pobreza en México bajó en 5.1 millones entre 2018 y 2022, pero dice el Coneval, la que está en pobreza extrema, así como los que carecen de servicios de salud y los que padecen los estragos del rezago educativo, bueno, pues tuvieron una alza. El Coneval revela que en 2022, 36.3% de la población vivía en pobreza multidimensional, es decir, 46.8 millones, cantidad menor a los 51.9 millones en 2018. Bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Viridiana Ríos, periodista, escritora y analista política. Viri, gracias por tomar la llamada. Buen día. Buen día, al contrario, muchas gracias por permitirme platicar con tu auditorio. Gracias, Viri. Bueno, hace algunos días, pues tú escribes un artículo en el periódico Milenio que intitulas La política social del billetazo y pues haces un análisis en relación a lo que da a conocer previamente al anuncio del Coneval, el INEGI, los resultados de la nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, en donde, bueno, en este artículo tú comentas que, bueno, nunca ningún presidente había tenido un gasto social tan alto como López Obrador. Sin embargo, también pues ahí haces pues una aclaración, dices, bueno, sí, ahora se está gastando más en la pobreza, pero no se está llegando a los sectores que están en la pobreza extrema. Desde un primer comentario, Viri, en relación a lo que da a conocer el día de ayer el Coneval sobre la disminución del número de pobres, pero al mismo tiempo pues el crecimiento de las personas que carecen de servicios de salud y los que padecen los estragos del rezago educativo. Así es, bueno, varios aspectos. Primero mencionar qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue un aumento, una reducción histórica en la pobreza. De acuerdo a los nuevos indicadores del Coneval, pues ya solamente el 36% de la población vive en pobreza multidisciplinaria, lo cual pues es una reducción muy importante del 42% que teníamos en 2018 al inicio del sexenio. Para poner esto en perspectiva, durante este sexenio han salido de la pobreza 5.1 millones de personas, mientras que durante el sexenio anterior de Peña Nieto, pues durante todos los 6 años solamente se logró extraer de la pobreza a 900,000 personas. Entonces, pues sí vemos avances muy importantes. Estos avances se centran sobre todo en cambios en los ingresos. Dos cosas importantes han sucedido a lo largo de los últimos 4 años para los cuales tenemos datos. La primera es que se duplicó el salario mínimo, esto es por arriba de la inflación, es decir, incluso considerando la inflación, el salario mínimo es hoy del doble de lo que era en el 2018. Y la segunda es que también se duplicó la cantidad de transferencias en efectivo que reciben las personas por medio de la pensión universal para adultos mayores, las becas en sus distintas acepciones, Sembrando Vida, etcétera. Estos dos aspectos, aunado a el crecimiento que también se observó en las remesas, hizo que se aumentara de manera muy significativa el número de personas que tienen ingresos por encima de la línea de pobreza. Este es el verdadero ingrediente de pues el éxito que estamos observando en materia de reducción de la pobreza. ¿Cuál de estos 3 ingredientes es más importante? Bueno, mi investigación ha mostrado que en primer lugar es el ingreso laboral. Los incrementos en ingreso laboral constituyen cerca del 60% del avance. En segundo lugar, tenemos a las transferencias del gobierno, los programas de transferencia en efectivo. Y en tercer lugar tenemos a las remesas, aunque ahí me gustaría acotar que las remesas siempre cuesta mucho trabajo medirlas. Entonces probablemente el impacto de las remesas sea superior al que logramos medir en las encuestas ingreso-gasto. Entonces, desde tu punto de vista, Viri, sí están, entre otras cosas, sí están funcionando los programas sociales que ha implementado el gobierno federal durante esta administración. Pues mira, sin duda están logrando sacar de la pobreza a muchas personas, pero también me gustaría acotar que no son necesariamente perfectos. Hay un gran problema que estamos observando, que
no están llegando a las personas más pobres entre las pobres. Y eso se debe a que no hay un esfuerzo por parte del gobierno federal a llegar a los lugares más remotos, más rurales, más alejados de los centros urbanos. Sin ese esfuerzo, que tiene que ser un esfuerzo mucho más consciente de afiliación de las personas más pobres, lo que está sucediendo es que se le está dando dinero a muchas personas, pero no necesariamente a quienes más lo hubieran necesitado. Estamos hablando de las poblaciones rurales, de las poblaciones más alejadas, en donde, bueno, pues es difícil el acceso para que puedan llegar estos programas sociales, Viri. Así es. El gobierno anterior, me parece que tenemos que reconocerle que hacía un esfuerzo muy importante de identificación y de tratar de llegar a estos lugares. Si bien es cierto que el dinero que existía para transferencias sociales era menor, el poco dinero que había, pues se intentaba depositar en las manos de las personas más pobres. La estrategia actual es pues tener más dinero, darlo a más personas, pero no existe esta búsqueda de los más pobres. La estrategia actual aún así es más exitosa que la anterior porque tiene cantidades más importantes de dinero y además y sobre todo porque ha venido pues de la mano de un cambio muy importante en las políticas laborales, la reducción del outsourcing y el incremento de los salarios, pues la nueva reforma laboral que permitió la sindicalización. Todo esto ha dado al mexicano una mayor capacidad de negociación por sus salarios y eso se ve directamente reflejado en las cifras de pobreza. ¿Se tiene o tienes un cálculo, tienes un dato específico, Viri, de cuánto, de qué número es el que, o a cuánto asciende el número de mexicanos que viven en extrema pobreza y cómo se catalogan, cómo se puede decir que están incluidos justamente en este sector? Sí, claro que sí. Bueno, los datos son del Coneval, que es la institución oficialmente encargada de la medición de la pobreza. Si nosotros vemos cuántos millones de mexicanos se encuentran en pobreza extrema, pues esto estaríamos viendo que son cerca de 9 millones de mexicanos. Este es una reducción con respecto al 2020, en donde había, pues en números redondos, 11 millones de mexicanos. Aún así, una cantidad muy importante en un país de 128 millones de habitantes como el nuestro, pues esto representa el 7% de la población, algo absolutamente inaceptable para una economía del tamaño de la mexicana. Se ha reducido entonces 2 millones, pero aún es insuficiente. Yo pienso que un país de las características económicas de México, que somos la principal economía pues socia de Estados Unidos, que recibimos pues tanto dinero por parte de remesas, inversión extranjera directa, una economía del tamaño de la mexicana no debería tener a una sola persona viviendo en pobreza extrema. Claro. Es extraño que tengamos esta situación y nos habla de una falta de atención directa al problema. Viri, tú has hecho pues una serie de análisis justamente en relación a lo que se necesitaría pues para que pudiera salir de este rezago o de la pobreza extrema. Tú lo acabas de comentar, México no debería tener una sola familia, una sola persona viviendo en pobreza extrema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, yo diría que la solución debería estar sin duda en tres grandes aspectos. El primero es que sí necesitamos mejorar la política social. El gobierno debe hacer un esfuerzo por llegar a las zonas más remotas. Los servidores de la nación, que son los encargados de encontrar y afiliar a las personas a los programas sociales, no están haciendo el trabajo. Están haciéndolo muy bien en algunos lugares, en zonas urbanas, en zonas conurbadas, pero no están haciendo el trabajo de ir a buscar a las personas a las zonas más remotas y de hacerles llegar las facilidades que otorga el gobierno para que estas personas tengan ingresos básicos. La segunda, pues es muy importante cambiar la forma en la cual el modelo económico mexicano funciona. No podemos seguir siendo un país que solamente exporta salarios bajos. Y finalmente, pues un aspecto regulatorio, se tiene que crear cadenas de valor, insertar a los empresarios pequeños y medianos en estas cadenas de valor y pues regular para que no existan monopolios, concentraciones o duopolios. Después de la pausa, Viri, si me permite, son 3 minutos, me gustaría que le comentaras al auditorio el tema de la desigualdad en México. ¿Cómo terminar también con esto? Porque, bueno, en muy pocas manos está concentrada una gran cantidad de riqueza,
mientras pues la clase media está cada vez achicándose más, y bueno, la clase, digamos, en pobreza extrema, como tú dices, todavía es muy alta, calculada más o menos en 9 millones de habitantes en este país. Después de la pausa, tu respuesta, Viri. Mario Beteta en Twitter, @Mario Beteta. 9 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con la doctora Viridiana Ríos, periodista, escritora y analista política, en relación a estos datos que da a conocer el día de ayer el Coneval, en el sentido de que la población en situación de pobreza en nuestro país bajó en 5.1 millones entre 2018 y 2022, pero la que está en pobreza extrema, así como los que carecen de servicios de salud y los que padecen los estragos del rezago educativo, pues tuvieron un incremento. Y antes de la pausa, le preguntábamos a Viri Ríos el tema de la desigualdad en México. Viri, ¿cómo combatir este problema pues que ha estado presente en nuestro país durante pues, prácticamente toda su historia? Bueno, primero enfatizar que de acuerdo a los últimos resultados del ENIC sí se ha observado una reducción muy moderada de la desigualdad, pero sí existe. Esta reducción que se ha dado principalmente de 2018 a la fecha, se ha dado debido a que los ingresos de los estratos medios y de los estratos bajos han aumentado. Los más bajos continúan, como te comentaba, desamparados. Pero la realidad es que, pues si nosotros medimos el Gini, que es la medida tradicional que se utiliza para medir la desigualdad en este país y en el mundo, sí observamos que ha habido una mejora, marginal, pero existente. Ahora, las prescripciones para reducir la desigualdad en México, que son parte primordial de mi investigación académica, pues se parecen mucho a las prescripciones que tenemos para la reducción de la pobreza. Se tiene que hacer básicamente pues casi lo mismo, es decir, se tienen que crear mejores empleos con mejores remuneraciones, se tiene también que mejorar la calidad de las transferencias de gobierno y aumentarlas. Si bien es cierto que López Obrador las ha aumentado, México continúa siendo uno de los países con menor gasto social de toda la OCDE. Es decir, esta idea de que estamos gastando demasiado, de que se le da demasiado a los pobres, es una idea fantasiosa. México es un país que da muy poco a sus pobres en general, a su población. Se tiene que aumentar, por supuesto, también el gasto en salud, como mencionabas, pues la caída en afiliación que se observa en el sector salud durante este sexenio, pues es realmente pues terrible, es asombroso. Pues la incapacidad que se tuvo para hacer la transición, que primero se quiso hacer del Seguro Popular al INSABI y después del INSABI al IMSS Bienestar. La realidad es que la gente se percibe a sí misma como desamparada, y el médico familiar en México pues lamentablemente se ha convertido en médico de farmacia. El 25% de las personas cuando tienen una enfermedad acuden a una farmacia, 1 de cada 4. Entonces, bueno, pues esto nos habla del fracaso del sistema de salud público de este país. Y finalmente habrá que hablar en algún momento, me parece pronto, en el próximo sexenio, de cómo vamos a dotar al Estado mexicano de recursos para poder gastar suficiente en salud, educación, transferencias y en todo lo que platicamos. México es un país que recauda muy pocos impuestos y se tiene que recaudar más para poder gastar más. Que a final del día pues sí se ha logrado pues incrementar la recaudación, ¿no, Viri? Porque en anteriores administraciones grandes empresas pues pagaban nada, los únicos que aportábamos éramos los contribuyentes cautivos. En este momento, digo, se ha hecho el esfuerzo, se ha estado cobrando a las grandes empresas que, repito, en anteriores administraciones no aportaban absolutamente nada al erario. Sí, sí hemos observado un incremento muy importante en el pago de impuestos de los llamados grandes contribuyentes, que en su mayoría, como tú bien mencionas, son empresas, pero la realidad, y eso también me parece que en un futuro lo estaremos discutiendo, la realidad es que López Obrador no ha logrado aumentar la recaudación mucho. De hecho, lamentablemente, pues quien más ha logrado aumentar la recaudación en la historia reciente de México es Peña Nieto. Peña Nieto pues prácticamente incrementó en 5 puntos del PIB la recaudación. Esto se debió a que implementó una reforma fiscal. Y esa es una enseñanza muy importante. Es una
esperanza para México y para las futuras candidatas a la presidencia de que pues no basta con simplemente cobrarle a las personas lo que deben, no basta con volver al SAT pues un poquito más duro. Un país como México, para recaudar más, necesita una reforma fiscal. Por eso, con la reforma fiscal de Peña Nieto se observaron avances pues muchísimo más importantes de los que observamos ahora con esta nueva política de López Obrador. Perfecto, Viri, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. ¿Algún mensaje final para el auditorio? No, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo. Gracias, la doctora Viridiana Ríos, periodista, escritora y analista política. 9 de la mañana con 5 minutos tiempo del centro de México.